En este video vamos a estudiar la caída libre de los cuerpos. Y para eso, pues vamos a leer un poquito para que entendamos qué significa para nosotros caída libre de los cuerpos. En nuestro apunte dice, se llama así al movimiento que experimenta un cuerpo al ser abandonado en el espacio a la acción de la gravedad terrestre. La naturaleza del movimiento de un cuerpo que cae fue estudiado primeramente por Aristóteles, quien afirmó que el movimiento descendente de cualquier cuerpo con peso es más rápido en proporción a su tamaño. Bien, entonces vean, lo que acabamos de leer nos dice que nosotros vamos a estudiar qué sucede cuando soltamos un cuerpo, cae, y cae por la acción debida a la gravedad. Y aquí hacemos una remembranza de cómo se empezó a estudiar este tipo de movimiento. En un principio se pensó que si el cuerpo era muy grande, más pesado, caía más rápido. Pero no es así. Y vamos a tratar de entenderlo. Aquí nos dice, no fue hasta muchos siglos después que Galileo recurrió a la experimentación para descubrir la verdad. Pero en la época de Galileo no existía la forma efectiva de obtener un vacío parcial, ni existía un equipo adecuado para medir la caída de los cuerpos con suficiente precisión para obtener datos numéricos confiables. A pesar de esto, Galileo pudo demostrar que el movimiento de una pelota en un plano inclinado era similar al de una pelota en caída libre. El plano inclinado solo servía para disminuir la aceleración efectiva de la gravedad y con ello hacía más lento el movimiento. Bueno, aquí no le vamos a dar mucha importancia a esto porque tendríamos que hacer una reproducción de lo que hacía Galileo. Primeramente, lo que quiero decirles aquí es que cuando él habla de un plano inclinado, se resume a lo siguiente. Vean, por favor, Galileo lo que dijo, bueno, a ver, si yo tengo aquí un cuerpo y lo dejo caer, va a caer rápidamente. Pero para hacer más lento este movimiento, dice, voy a poner una tabla y lo voy a dejar caer. Y entonces este es un plano inclinado. Aquí empezó a estudiar esto. Obviamente el plano inclinado, cuando está más acostado, la pelotita o el objeto baja más lentamente. Conforme lo vamos levantando y vamos llegando a caída libre, cae más rápidamente. Entonces Galileo estudió este plano inclinado y llegó a unas conclusiones importantes. Este es el plano inclinado de Galileo. Entonces dice así, Galileo demostró que si la aceleración a lo largo del plano inclinado era constante, entonces la aceleración de la gravedad debería de ser constante, ya que la aceleración a lo largo del plano inclinado es tan solo una componente de la aceleración de la gravedad vertical. De aquí que se enuncian las siguientes leyes. Todos los cuerpos caen en el vacío con la misma aceleración. La caída de los cuerpos en el vacío es un movimiento uniformemente acelerado, es decir, con aceleración constante. Pero aquí seguimos hablando de que caen en el vacío. ¿A qué se refiere esto? Pues imagínense que ustedes están en su cuarto ahorita, donde están estudiando, donde están leyendo esto. Ahí todos estamos rodeados de aire. La naturaleza, la tierra está rodeada de aire, de oxígeno y otra serie de partículas contaminantes, pero bueno, tenemos aire a nuestro alrededor. Aquí lo que nos dicen es que si nosotros pudiéramos en ese cuarto sacar todo el aire, bueno, pues en primero no podríamos respirar, pero lo que pasaría es que al soltar dos cuerpos, todos los cuerpos caerían con la misma aceleración. Así fuera un martillo y una pluma, deberían de caer con la misma aceleración. Y que esa aceleración presenta un movimiento uniformemente acelerado, que ya vimos nosotros cómo se estudia un movimiento con aceleración constante. Entonces, fíjense bien,
aquí nos hablan de algunos experimentos, pero más que volverlo a leer, les voy a pasar junto con este video otro que saqué de internet en donde se ve cómo se logra hacer un vacío en una especie de almacén grandísimo y cómo se colocan ahí grúas para subir un peso muy pesado y dejarlo caer al mismo tiempo que una serie de plumas. Y se ve que cuando hay aire, la pelota cae muy rápido y las plumas vienen bajando muy lentamente. Se hace el vacío, se repite el experimento y cuando ya no existe aire, se deja caer la pelota pesada, las plumas y caen al mismo tiempo. Eso me gustaría que lo tomen en cuenta porque junto con este video se los voy a enviar. Pero bueno, entonces nos brincamos esto de que podemos hacer algunos experimentos, mejor se los voy a mandar en un video. Dice, el valor de la aceleración debido a la fuerza de gravedad le vamos a llamar G. Cuando ustedes vean esa G, es aceleración debida a la gravedad. Dice, no es la misma en todos los lugares de la Tierra porque existen ligeras variaciones. En general, los valores de G están entre un valor mínimo de 9.7804 metros por segundo al cuadrado en el Ecuador y un máximo de 9.8328 metros por segundo al cuadrado en los polos, en el norte y sur. Sin embargo, para propósitos prácticos se acostumbra a usar los valores de G igual a 9.8 metros por segundo al cuadrado, o bien 980 centímetros por segundo al cuadrado, o en sistema inglés 32 pies por segundo al cuadrado. La fórmula desarrollada para el movimiento acelerado son las mismas que para caída libre. La aceleración debida a la gravedad tendrá un signo positivo en caída libre en virtud de que provoca que la velocidad aumente su valor. A ver, vamos a ver cómo está esto. En el movimiento rectilíneo uniformemente variado horizontal, dijimos existe aceleración. Y estas son nuestras 4 fórmulas. Y recuerden que debemos de tener muy presente qué significa BF, velocidad final, V0, velocidad inicial, A, aceleración, T, tiempo, X, distancia o desplazamiento. ¿Qué más hay aquí? Pues nada más. Eso es lo que tenemos. Y estas son las 4 fórmulas que utilizamos. En la caída libre vamos a utilizar exactamente las mismas fórmulas, pero vamos a hacerle unas pequeñas variantes. Por ejemplo, esta primera. Velocidad inicial, velocidad final igual a velocidad inicial. Aquí dice más menos aceleración por tiempo. Aquí va a ser más aceleración, pero ya es de la gravedad por el tiempo. Entonces, fíjense, en lugar de aceleración A, pongo G, que es la aceleración debida a la gravedad. Y aquí viene el punto importante. ¿Por qué cuando vimos el movimiento rectilíneo uniformemente variado horizontal, dijimos que podía ser más o menos? Les dije, la aceleración es un cambio de velocidad, pero la velocidad puede cambiar para aumentar su valor o puede cambiar para disminuir su valor. Cuando la velocidad aumenta, decimos que la aceleración es positiva. Cuando la velocidad disminuye, decimos que la aceleración es negativa. Por eso teníamos más o menos. Teníamos 2 posibilidades. Pero en caída libre, un cuerpo que cae siempre va a ir aumentando su velocidad hasta llegar al suelo, hasta llegar a una parte donde se detenga. Entonces, por eso, la aceleración va a ser positiva. En caída libre, la aceleración debida a la gravedad va a ser positiva porque la velocidad va a ir aumentando. La aceleración debida a la gravedad siempre estará jalando hacia abajo e irá aumentando. Ahora, vemos la segunda fórmula. X, distancia. Bueno, pero como ahora vamos a hablar de caída libre, esa distancia en lugar de X le voy a llamar Y. Una distancia en el eje de las Y's.
Y igual a velocidad final más la inicial entre 2 por tiempo. Entonces, si se dan cuenta, son exactamente las mismas fórmulas. Velocidad final al cuadrado igual a inicial al cuadrado más menos 2 aceleración por distancia. Aquí es otra vez velocidad final al cuadrado, inicial al cuadrado más. Aquí ya no es más menos, aquí ya nada más es más 2 veces la aceleración. Y en lugar de distancia horizontal es una distancia vertical y. Y aquí lo mismo. X, que es la distancia, acá Y es la distancia, A es la aceleración, G es la aceleración debida a la gravedad. Entonces, aquí nos dice, se ha colocado un signo positivo a la aceleración G debido a que provoca que la velocidad de los cuerpos aumente su valor en caída libre. Y como nosotros ya sabemos manejar estas fórmulas, vamos a hacer problemas de caída libre para ver cómo se aplican en este caso. Para eso vamos a ver de nuestros problemas. En la página 12 empezamos con problemas para resolver en clase. Dice, un cable que soporta un elevador desocupado, o sea, está solo, está sin gente, sin nada, sin carga, de una construcción se rompe cuando el elevador está en reposo, está quieto, en la parte más alta de un edificio de 120 metros de altura. Nos dice, inciso ¿a qué velocidad golpeará el elevador el terreno? ¿Cuánto tiempo transcurre en la caída? ¿Cuál será su velocidad cuando pase por el punto intermedio de su carrera hacia abajo? E inciso D, ¿qué tiempo llevará cayendo cuando pase por el punto intermedio? Y aquí nos dan los valores que debemos de obtener. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, yo les he recomendado que hagamos un pequeño esquema que me represente cómo está el problema planteado. Entonces voy a ponerlo aquí. Vean, por favor. Problema número 1. Aquí está el cable que se va a romper. Este es el elevador. Están a una altura de 120. Esto es una distancia, por eso le llamo Y. Al momento que se rompe, está en reposo. Su velocidad inicial vale 0. Siempre que esté en reposo un cuerpo, su velocidad inicial vale 0. Va a empezar a caer y va a llegar hasta el suelo. Entonces acuérdense que nuestras fórmulas nos hablan de punto inicial y punto final. Entonces aquí yo voy a tomar, este es mi punto inicial. Cuando llegue acá va a ser mi punto final. Voy a trabajar de aquí a aquí. Entonces todos los datos que yo meta deben de corresponder a este tramo. Por eso digo, bueno, en ese tramo tengo esta distancia y el tiempo que quiere transcurrir es este. Entonces, me dicen, ¿qué velocidad golpeará en el terreno? Mira, entonces la velocidad con que va a golpear en el terreno, como voy a trabajar de aquí a aquí, se llama velocidad final. Y entonces yo tengo que venir a mis fórmulas, pero veo qué datos tengo. Tengo velocidad inicial y distancia, nada más. A ver, entonces vengo acá. Y digo, me piden velocidad final. Pues esta me sirve. A ver, vamos a analizar. Tengo la inicial, tengo la gravedad, porque esa ya me la dan, pero no tengo el tiempo. Entonces no me sirve ahorita. Esta tiene velocidad final, pero no tiene tiempo. Yo podría aquí despejar la velocidad final, pero si no conozco el tiempo tampoco me sirve. Esta otra, velocidad final. Tengo la inicial. El 2 es una constante. Tengo la gravedad y tengo la distancia. Esta me sirve. Para los datos que tengo en este momento, esta me sirve. Entonces me regreso acá. Y digo, ya seleccioné la fórmula que voy a utilizar. Velocidad final al cuadrado, inicial al cuadrado, más 2G por Y. Sustituyo valores. Velocidad inicial, 0. Está cayendo en el vacío, vale 0. Más 2 veces la G, 9.8 metros por segundo al cuadrado, por la distancia. Esa distancia es de 120. Ponemos 120. Aquí me daría velocidad final al cuadrado.
al hacer esta operación me da 2.352 metros por segundo al cuadrado, metros cuadrados, segundos cuadrados. Para sacar velocidad final, yo extraigo raíz aquí y tengo que extraer raíz acá. Entonces aquí me queda velocidad final, saco la raíz, me da 48.5 y las unidades también se extrajeron raíz. Metro cuadrado, al extraer raíz me queda metro, segundo cuadrado me queda segundo. ¿Por qué me dio metro cuadrado, segundo cuadrado? Pues veamos las unidades, metro por metro, metro cuadrado y segundo cuadrado, pues esas eran las unidades que teníamos. Ya tenemos la velocidad final en ese punto. Entonces vean, entonces yo agarro y aquí le puedo poner que esta velocidad final ya tiene un valor de 48.5 metros por segundo. Entonces ya tengo más datos en ese punto. Ahora me dicen, en el inciso B, ¿cuánto tiempo transcurre en la caída? Bueno, la caída es desde aquí hasta acá. Entonces me están pidiendo calcular este tiempo entre estos dos puntos otra vez. Pero ahora ya tengo más datos. Quiero tiempo, pero ya tengo velocidad inicial, ya tengo velocidad final y ya tengo la distancia. Entonces, voy a mis fórmulas otra vez. Esta tiene tiempo. La tengo que analizar. La velocidad final ya la conozco, la inicial también y la gravedad también. Esta me sirve. Si quiero puedo analizar las siguientes. Esta tengo la distancia, tengo velocidad final, inicial, también me sirve. Pero entonces, puedo decir, ya analicé, esta me sirve, pues yo veo más fácil esta, pues trabajo con esta. Entonces me vengo para el inciso B, escogí la velocidad final igual a la inicial más gravedad por tiempo. Entonces voy a dejar el tiempo solito. Entonces primero paso la velocidad inicial para acá, pasa restando y la gravedad que está multiplicando pasa dividiendo. Y me queda tiempo igual a esto. Hacemos las operaciones y me dice velocidad final 48.5 metros por segundo menos la inicial 0 entre la gravedad 9.8 metros por segundo al cuadrado. Las operaciones me dicen que da un valor de 49.9, segundos, unidades. Acuérdense, aquí se multiplica producto de extremos, metros por segundo al cuadrado, entre producto de medios, metros por segundo. Entonces metros y metros se van, segundos se cancela con 1 y me quedan segundos nada más. ¿Hasta ahí? ¿Está claro? Espero que sí. Continuamos en el inciso C. En el inciso C dice, ¿a qué velocidad? En el C. ¿Cuál será su velocidad cuando pase por el punto intermedio de su carrera hacia abajo? O sea, fíjense, aquí agarramos y dijimos hasta el suelo. Pero ahora me dicen, ahora trabaja de aquí cuando se suelta, cuando vaya a la mitad. O sea que nada más vamos a tener 60 metros. La mitad de 120. Entonces, fíjense, aunque yo tengo ahora aquí una velocidad que ya conozco, y lo puse aquí, 48.5, ahora voy a trabajar de aquí a acá. Esta velocidad ya no me sirve, porque estoy trabajando aquí y me piden la velocidad que lleve aquí. Entonces, como voy a trabajar de aquí a acá, esta vuelve a ser mi velocidad inicial, pero ahora este punto es mi velocidad final, cuando recorra 60 metros. Y entonces hago el mismo análisis de las fórmulas. Esas fórmulas ya las analicé y hace un rato vi que conociendo la distancia, esta era la que me servía. Velocidad final, que es lo que voy a buscar, es la inicial más 2 veces por G por Y. Pero la Y ahora no va a ser 120, sino 60, porque me están pidiendo la velocidad en este punto, después de recorrer 60 metros. Vuelvo a hacer las operaciones y me dice que la velocidad final en este punto vale 34.29. Ahí se ven las operaciones. 0 más 2 por 9.8 por 60. Unidades, metros cuadrados, segundos cuadrados. Fue exactamente lo que hicimos en el inciso A.
Y después me dicen, ahora calcúlame el tiempo. El tiempo que llevaba a los 60 metros. Ah, bueno, entonces sigo trabajando de aquí a acá. Pero entonces aquí, ahorita, esta velocidad ya la conozco. 34.29. Lo pongo aquí y ya tengo otro dato. Y entonces trabajando de aquí a acá, ahora quiero el tiempo, pues es igual que en el inciso B. Veo que esta es la fórmula que me sirve. Vuelvo a despejar el tiempo, nada más que ahora la velocidad final es la de este punto. Por eso es importante que hagamos nuestros esquemas para que veamos de qué punto a qué punto estamos trabajando. Y hacemos las operaciones y me da un resultado de 3.49 segundos. En nuestro apunte decía 3.5. Una centésima no es ningún problema. Bueno, entonces, repito, hacemos un esquema, vemos cuál es mi punto inicial, cuál es mi punto final, qué me están pidiendo calcular y después analizo las fórmulas que tengo, cuál me sirve en base a los datos que tengo entre esos dos puntos. Y de ahí despejo o hago las operaciones que tenga que hacer. Vamos a hacer el siguiente problema. Vamos a ver el segundo problema. Una piedra se deja caer desde el reposo, otra vez velocidad inicial 0, desde un puente de altura indeterminada, o sea, no me dicen la altura del puente. Cuando está a 12 metros del suelo, su velocidad es de 13 metros por segundo. Calcular la velocidad de la piedra cuando choca en el piso y encuentra el tiempo en que la piedra estuvo en el aire y inciso C, calcula la altura del puente. Pues otra vez, vamos a hacer nuestro esquemita que nos diga qué está pasando. Aquí vamos a esperar, a ver, permítanme. En este esquemita estoy poniendo que este es el puente. Aquí todavía no sé cuánto. Vale, aquí está el puente, se deja caer la piedra. Y dice cuando está a 12 metros del suelo, aquí 12 metros, lleva una velocidad de 13 metros por segundo. Entonces me piden calcular la velocidad de la piedra cuando choca en el piso, o sea, aquí, velocidad final. Entonces lo más lógico es que sería esto. Voy a trabajar de aquí hasta acá. ¿Qué tendría yo? Velocidad inicial, 0. Quiero la velocidad final. La altura no la tengo. El tiempo no lo tengo. Entonces, a ver, vamos a ver mis fórmulas. Velocidad final. No tengo tiempo, no me sirve. Tengo velocidad final, no tengo distancia, no tengo tiempo, tampoco me sirve. Velocidad final al cuadrado, la inicial. No tengo la distancia y. Tampoco tengo y, tampoco tengo tiempo. Jóvenes, entonces aquí es cuando ustedes dicen, no, pues me quieren reprobar, no me están dando datos. Entonces, fíjense, dije la palabra muy interesante, datos. A ver, de aquí, de donde he soltado hasta el suelo, no tengo mayores datos. Pero me están dando un dato aquí, que a los 12 metros tengo una velocidad de 13 metros por segundo. Miren, entonces aquí hay un dato. Entonces a lo mejor me conviene trabajar de este punto a este otro punto porque aquí tengo datos. No sé ni lo que voy a encontrar, pero lo que voy a ver es esto, que de aquí a aquí habrá caído una distancia que no conozco, pero esta distancia sí la conozco, 12 metros. Miren, entonces, si yo encuentro esta distancia, Y, se la sumo a los 12 metros y ya tendré la altura del puente. Miren, entonces, fíjense bien, a lo mejor me piden el primer inciso. Pero por los datos que yo estoy viendo, lo que me conviene es calcular esta distancia porque voy a trabajar de aquí a acá. Y voy a encontrar Y. Y si una vez que encuentre Y le sumo esto, obtendré la altura del puente. Entonces voy a calcular el inciso C primero que el A para tener más datos. Y en el inciso C
yo ya había analizado mis fórmulas y ahora veo que si trabajo de aquí a acá, tengo velocidad inicial 2g y por y tengo la inicial, la velocidad final 13 metros, la g la conozco, la y, de aquí despejo la y. Esta pasa para acá restando, 2g está multiplicando, pasa dividiendo. Y igual a velocidad final al cuadrado menos la inicial al cuadrado entre 2g. Velocidad final al cuadrado, 13 metros por segundo elevado al cuadrado, menos 0, elevado al cuadrado, pues me sigue dando 0. Y acá 2 por 9.8. 13 elevado al cuadrado, 169 metros cuadrados segundos cuadrados. Acuérdense, se elevan las unidades también al cuadrado. Y acá 19.6 metros por segundo al cuadrado. 169 entre 19.6 me da 8.6 y las unidades me quedan en metros. Vuelvan a ver esto. Producto de extremos, metro cuadrado, segundo cuadrado, entre producto de medios, metro segundo cuadrado. Ahí van a ver cómo se cancelan los segundos al cuadrado y un metro. Y nos queda una distancia de 8.6 metros. Entonces, fíjense, yo no me fui al inciso A porque no tenía ningún dato. Ahora esto vale 8.6 metros. Ya lo puse. Ahora sí, esta distancia con 12 metros lo sumo y ya sé que el puente vale o tiene una altura de 20.6 metros. Ahora sí ya tengo datos de aquí hasta acá. ¿Se dan cuenta? Muchas veces me piden inciso A, pero no me dan datos, pues entonces me voy al inciso B o calculo otra cosa antes del inciso A. Dice entonces, la altura del puente es 8.6 metros más 12, 20.6. Y entonces ahora sí ya me voy al inciso A y trabajo de aquí hasta acá. Tengo velocidad inicial 0, voy a calcular. Fíjense cómo esta fue mi velocidad final cuando trabajé de aquí a aquí, pero ahora voy a trabajar de aquí hasta acá. Entonces esta es mi velocidad final y lo que tengo que meter no es la altura de 8.6, sino la altura total de este punto hasta este punto. Lo hago y calculo la velocidad, 20.9. Y luego me voy al inciso B, otra vez con estas fórmulas y la aplico. Espero que haya quedado claro. Ahorita me fui muy rápido porque voy a hacer otro ejemplo.